Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos a que se incorpore todo el mundo, incluido el profesor.
Jorge, sí, estamos. No, es que está teniendo algunos problemas para entrar Senén. Eh, eh, Prueba a entrar con lo de Fundetel, a ver si te deja. Bueno, estoy yo ya como Fundetel. Eh, eh, pero tú estás entrando como Jorge. Pero te tienes que inscribir al seminario, recibir en Zoom el enlace y Estoy. utilizar el enlace que recibas. A ver. eh, Perdona, que voy a atender a Senén, que, que ya se ha conectado. Eh, y tú mira que en Zoom debes recibir el enlace para conectarte. Sí, muy bien. Buenas tardes, Senén. Hola, ¿qué tal? Oye, disculpas, pero es que me mandaba el enlace a una sección distinta, como de otros, no a la carpeta principal, con lo cual no era como no estaba esperando ningún enlace Claro, adicional, pues no, claro. Te debía haber menos mal que me lo... te debía haber advertido Nada, no te de preocupes, cómo listo. funciona Hemos esto. perdido unos minutos, os pido disculpas, pero bueno, A ver, es que estaba hablando con Jorge, que también está teniendo problemas para acceder. vaya. Jorge, pues, ¿puedes acceder? Mismo. Ahí está, ahí lo tenemos. ¿Qué tal estás? Oye, me ha pasado lo que a ti. Estoy Igual, acostumbrado ¿no? a ser el que genera las sesiones Claro. y no sabía cuando era un currito normal, no sabía qué es lo que tenía que hacer. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos, por fin. Bueno, oye, rápidamente porque están esperando los chicos. Sí, claro, claro. Bueno, yo te voy a presentar nada, que eres un genio de esto y ya está. Sí, sí. Y, y luego debe de haber, porque no sabemos hasta que no le demos esto, debe haber como de 9 a 13 alumnos nada más, ¿eh? Todos Vale, latinoamericanos y más o menos técnicos, ¿eh? Eso es un bueno, poco. muy bien. ¿De acuerdo? Lo Entonces, mismo se habla para uno que para 100, no hay problema. bueno, ya te contaré la historia de los 400 que estaban inscritos, pero bueno, ya te la contaré. A ver, José Félix, ¿le pasas lo de anfitrión? ¿A quién nos pasas? A ti te voy a pasar el rol de anfitrión y a Senén el de coanfitrión para que Yo lo que pueda... pasa es que no tengo, hay 9 esperando, espérate, tenemos No, a 9. están ya todos conectados porque he iniciado el seminario porque no sabía si había algún problema de que no podíais entrar porque no estabais entrando como ponentes o qué pasaba. O sea que están ya todos los alumnos conectados. Exacto. Y a ver, a ti, Jorge, ya te he hecho anfitrión. Me has hecho anfitrión, perfecto. A ver, En- lo voy a... entonces, igual que ayer, cuando Senén acabe su clase, pues detienes la grabación y en la siguiente clase la vuelves a iniciar tú. Perfecto. Muy bien. Oye, pues nada, a los alumnos que estáis ahí, mira, perdonar por todos estos comienzos, digamos. Yes, 1 hour and a half, I'm sorry. Mirad, os presento a Senén, que creo que le estabais viendo desde hace un rato. Tienes ya los alumnos que te están viendo. A ver, Senén es una de las referencias en temas de inteligencia artificial en España, ¿no? Bueno, para empezar,
llevan esto de la informática pues bastantes años, pero entre otras cosas ha sido rector de la Universidad de Santiago de Compostela durante un tiempo, ¿no? Quiero recordar que eras físico, ¿no? Físico, Soy matemático, físico electrónico, sí. físico electrónico, y ya os digo, una referencia absoluta. Está haciendo, bueno, además de ser rector, yo creo que fue cuando dejó de ser rector, montó Citius, que es una especie de incubadora de empresas, en donde en definitiva pues están generando auténticas startups y sobre todo, digamos, una cantidad de conocimiento brutal sobre este tipo de áreas, ¿no? Y ya os digo que es una de las referencias, con lo cual tenéis la enorme suerte de estar ante una referencia en esto de la inteligencia artificial en España, ¿no? Y sin más, Senén, te dejo con ellos porque no tengo más tiempo para presentar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues está perfecto, sí. Dejadme que busque... Aquí está. Y que comparta pantalla. Bueno, gracias Jorge por la presentación y pido disculpas por estos minutos de demora que, en todo caso, a ver si logro compensar con lo que os cuente, ¿no? Voy a compartir pantalla. Ya me decís si veis la presentación. Espero que sí. ¿Estáis viendo la primera página de la presentación? Perfectamente, sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces eh, eh, os voy a explicar un poquito de qué voy a hablar, ¿no? Empiezo con un título un poquito provocador, de si se pueden poner puertas al campo. Bueno, vosotros ya tendréis vuestra propia opinión, pero intentaré daros una información que de algún modo pues, trate de dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Y en todo caso, si por puertas al campo entendemos si se puede poner cierta orden, cierta razón y regulación, la respuesta es que sí, al menos esa es mi opinión. No solo se puede, sino que se debe, ¿no? Pues vamos a ir hablando de esto. Bueno, como decía Jorge, yo dirijo el CITIUS. CITIUS es un centro de investigación en tecnologías inteligentes. Si queréis, podéis asumir que es de inteligencia artificial y punto. Le hemos llamado de tecnologías inteligentes porque realmente, además de lo que es el núcleo más o menos duro, podemos decir así, de la inteligencia artificial, temas de aprendizaje automático, robótica, visión por computadora, etcétera, abordamos algunas líneas de investigación que son un poco satélite de la inteligencia artificial en cuanto que le dan soporte computacional, sobre todo computación de altas prestaciones. Seguro que ya sabéis, me han dicho que tenéis un perfil en general técnico, tecnológico, entonces sabéis que la inteligencia artificial de hoy, la que se basa en la computación neuronal y en modelos derivados de la computación profunda, y sobre todo en aprendizaje automático a través de datasets o conjuntos de datos pues, enormes, va siempre de la mano de la computación de altas prestaciones, ¿no? Los modelos fundacionales, los grandes modelos de lenguaje, generadores de imagen, de vídeo, etcétera, son enormes en tamaño y para moverlos, una vez entrenados, y desde luego para adiestrarlos o entrenarlos, se necesita una computación de altas prestaciones y a veces supercomputación. Y también trabajamos en temas de diseño de dispositivos electrónicos inteligentes. Por tanto, bueno, el nombre un poco más de amplio espectro para denominar todo esto es tecnologías inteligentes. Es un centro de la Universidad de Santiago de Compostela y nada, estáis todas y todos invitados a visitarlo si venís a Santiago cuando queráis. Ponéis en contacto conmigo y os recibiremos con agrado. Bueno, yo voy a hablaros de algunas cosas. Primero, a lo mejor lo primero que os cuento sobraría, pero como nunca sé el perfil ni los conocimientos de quienes me escuchan, pues trato, sin abundar mucho en la información y los detalles, pero trato de que de algún modo todos nos situemos a la par sobre qué es la inteligencia artificial, o al menos qué entiendo yo que es, de dónde viene y a dónde va. Después os hablaré un poquito del impacto esperado en la economía. Esto siempre es un poco especulativo, pero bueno, es una especulación con fundamento, con razón, y os comentaré algo de esto. Sobre el liderazgo empresarial,
que sin discusión es el liderazgo de la IA. Hoy reside en las empresas fundamentalmente. Y el geoestratégico, de lo que se entiende por IA fiable o trustworthy AI, si acudimos al término en inglés, y ya acabaremos con lo que tiene que ver con la regulación de la IA, las razones para regular, o al menos algunas de ellas, y los avances que se están dando en este ámbito, ¿no? Bueno, vamos a empezar con lo que es la inteligencia artificial. Y aquí os lo resumo del siguiente modo. No hay una definición que podamos entender que es definitiva sobre lo que es la inteligencia artificial, ni siquiera una buena definición. Si por buena entendemos una definición que de algún modo pues, todos compartiésemos sin apenas matices, ¿no? Igual que no hay una definición sin contestación sobre lo que es la inteligencia a secas, ¿no? No la artificial, sino la de los seres vivos y particularmente los seres humanos. Por tanto, esto no es una crítica, es simplemente para que entendamos que encontraréis muchas definiciones en distintos documentos actuales y documentos de las décadas pasadas, y seguro que a todas les podréis encontrar peros o tachas, ¿no? Bueno, esta, por ejemplo, es una definición de un documento que elaboró el grupo de expertos de alto nivel que se conformó en la Unión Europea, ya se disolvió, tenía como fin pues, empezar, digamos, o arrancar con algunos documentos que bueno, pues, sirvieran para poner aspectos en común, hacer una reflexión del presente y sobre todo de necesidades de futuro, también en cuanto a la regulación. Y uno de los documentos es este, cuya carátula pongo aquí, que justo se titula Una definición de IA. Lógicamente el documento hace una definición muy extensa porque la desarrolla enormemente, pero el resumen es el que veis aquí. Entonces, perdón, se me ha ido. Entonces, no voy a leerla, pero simplemente para que he marcado en rojo algunas cuestiones para que veáis aspectos que siempre son discutibles, ¿no? Decir que, bueno, pues la inteligencia artificial son sistemas de software y posiblemente también de hardware, eso es acertado, diseñado por humanos, que dado un objetivo complejo, bueno, eso yo creo que no tiene el mayor interés. De hecho, se decía en tiempos, hace décadas, que cuando un tema era complejo o no tenía solución computacional, vamos a decir así, siempre se le entregaba a los expertos en inteligencia artificial para que le metieran el diente, ¿no? Y si se resolvía de forma completa o aproximada, pues se consideraba que ya dejaba de ser un tema de la inteligencia artificial, ¿no? Quizás de ahí viene el introducir esto de objetivo complejo dentro de la definición de IA. Bueno, después habla de que los sistemas de IA pueden utilizar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico. Bueno, es una forma de hablar muy reduccionista. Efectivamente, las formas de aproximar la resolución de problemas en los sistemas de inteligencia artificial, pues hay las que se consideran simbólicas, donde de algún modo hay una representación explícita del conocimiento humano sobre distintas disciplinas o ámbitos complejos del saber. Es una representación computacional, claro. Nosotros lo hacemos constantemente cuando hablamos. El lenguaje representa conocimiento y saber. Cuando el lenguaje formal o el matemático también. Las reglas de escritura, cuando usamos un símbolo, una señal de tráfico, son formas de representar simbólicamente conceptos o, en definitiva, reglas o expresiones o conocimiento que compartimos entre nosotros. Eso también se puede hacer computacionalmente y se puede tratar computacionalmente a través de lo que se llama el razonamiento automático. Pero es cierto que a día de hoy prácticamente la mayor parte de las soluciones que se aportan desde la inteligencia artificial están basadas en lo que se llama el razonamiento subsimbólico y concretamente en lo que es la computación neuronal, donde se trabaja con sistemas hipercomplejos a veces de miles de millones de parámetros, por ejemplo, ChatGPT, que todos conocéis,
La primera versión está basada en lo que se llama un gran modelo de lenguaje, que es GPT-3, y GPT-3 tiene 175.000 millones de parámetros. Digamos que lo que ha aprendido ese gran modelo de lenguaje, y que después es el soporte del diálogo de ChatGPT, está distribuido, sin que sepamos cómo, en 175.000 millones de parámetros, y por tanto ningún parámetro tiene un significado concreto, como ninguna de nuestras conexiones neuronales, ni siquiera ninguna neurona en particular, está asociada a un significado o un concepto singular, ¿no? Que digamos que ahí todo está distribuido en una maraña de parámetros inmensa. Bueno, en fin, no me quiero enrollar más, simplemente quería poner esto en común y deciros una definición personal que a mí me funciona bien cuando yo quiero explicarle a la gente lo que es la inteligencia artificial y de qué se preocupa y ocupa la inteligencia artificial. Y básicamente lo hago con un símil con los seres vivos, ¿no? O sea, yo le pregunto a mis estudiantes si creen que una rata es inteligente y todos en general coinciden y me dicen que sí. Y después me explican por qué. Bueno, pues porque es capaz de buscar comida, escapar de sus depredadores, tiene cierto nivel de diálogo con sus congéneres, incluso aprende. Bueno, desde luego un bebé es el paradigma del aprendizaje, ¿no? Su cerebro es como una esponja que absorbe durante los primeros años de vida a un ritmo, a una velocidad y de un modo realmente asombroso. Y cuando somos adultos, y sobre todo la gente que se dedica a campos especializados del saber, pues normalmente los consideramos no solo expertos en ese campo, sino que de un modo u otro solemos asociarlos con personas, mujeres y hombres, que son especialmente capaces, competentes, habilidosas, inteligentes, ¿no? Bueno, pues mutatis mutandis, esto lo podemos llevar al terreno de las máquinas y podemos hacer una definición de que un sistema en general tiene una cierta inteligencia artificial, claro, cuando tiene una gran autonomía en entornos complejos y dinámicos, entornos que cambian, y o es capaz de aprender del entorno y por tanto mejorar su competencia en su evolución, en su vida en ese entorno, y o es capaz de resolver problemas complejos en ámbitos especializados del saber o del conocimiento humano. Cualquiera de estas condiciones, y normalmente van juntas en un sistema de inteligencia artificial, pues está asociada a lo que entendemos por inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, la inteligencia artificial tiene décadas. De hecho, va a cumplir sus 7 décadas desde que formalmente en el año 1956 se da a conocer al público esa expresión, yo creo que afortunada, hay quien cree que no, que es muy desafortunada, pero para mí lo es, entre otras cosas porque ha triunfado y con mucho éxito y por tanto no podemos negar bueno, pues el valor público que se le ha dado a la expresión de inteligencia artificial, la importancia que hoy se le está dando, ¿no? Básicamente, se suele decir que hay 3 pilares en los que se asienta el boom de la inteligencia artificial de estos últimos años. Porque no siempre ha sido así, ni mucho menos la vida de la inteligencia artificial, que además ha pasado por distintos claroscuros y nunca había tenido las expectativas, sí, siempre, pero la realidad, la repercusión, el impacto social, económico en nuestra vida, en nuestras profesiones, es increíble. Yo, de hecho, pensé que me iba a morir científicamente sin ver este éxito. Yo llevo en esto desde que acabé mi licenciatura en física en el año 85 y ya me dediqué siempre a la inteligencia artificial y hemos pasado más sombras que claros, ¿no? Pero bueno, ahora realmente es un momento dulce, ya hasta diría empalagoso por momentos. Y normalmente se dice que hay 3 elementos que han coincidido para este boom. Uno, la enorme capacidad de computación, que sigue creciendo, que tenemos hoy. Otro, la disponibilidad de datos. Y claro, los sistemas basados en computación neuronal, en aprendizaje automático, viven de los datos para aprender.
Otro, las mejoras en los algoritmos de aprendizaje automático, la algoritmia de la inteligencia artificial. Pero hay uno que no debemos olvidar y que normalmente no se cita, y es la enorme inversión que se está haciendo, sobre todo de capital privado, en inteligencia artificial. Sin ella no tendríamos lo que hoy tenemos en cuanto a aplicaciones, servicios, productos, impacto, de ningún modo, ¿no? Lógicamente, esa inversión está basada en unas expectativas de rentabilidad acordes con la inversión que se hace, ¿no? Bueno, fijaros, para que veáis, de hecho, la estimación que hay en cuanto al impacto económico de la IA, hay muchos estudios, ¿eh? Las grandes consultoras tecnológicas sacan con cierta frecuencia incluso estudios, digamos, renovados o con nuevos datos, porque claro, esto va cambiando mucho. Por ejemplo, bueno, de hecho os voy a dar alguna cifra. Desde que entra en juego la inteligencia artificial generativa, las estimaciones de impacto económico de la IA han crecido enormemente. Y esto era algo que hace muy pocos años no entraba en la ecuación de análisis o de estimación o de previsión del impacto económico de la inteligencia artificial. Pero bueno, por daros algunas cifras y quedaros con los órdenes de magnitud, porque las cifras, en función de quién las da y de cuál es el criterio de cálculo, pues varían incluso sustancialmente. Pero bueno, Accenture hace pocos años hizo una estimación de que en 12 países, especialmente desarrollados a día de hoy, potentes económicamente, cabe esperar que de aquí al 2035 se dupliquen en esos países las tasas de crecimiento económico por el impacto, la incidencia de la inteligencia artificial. PricewaterhouseCoopers, en otro estudio también hace un par de años, estimó que la inteligencia artificial aumentará el PIB mundial hasta un 14% hasta el 2030. Y eso equivale a casi 16 billones de los de, no billones americanos, sino millones de millones, casi 16 billones de dólares en lo que queda o en lo que resta de década. Y estas eran estimaciones, insisto, previas a la irrupción de la inteligencia artificial generativa con el peso que hoy está teniendo pues, en muchas de las aplicaciones y usos que se está dando a la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, según McKinsey, y este es un estudio de hace meses, la IA generativa podría añadir el equivalente a entre 2,6 y 4,4 billones de dólares anuales a la economía mundial por encima de lo que ya está aportando la inteligencia artificial. O sea que la componente generativa, digamos, ha amplificado enormemente el previsible impacto económico en los años que están por venir. Entonces, realmente las expectativas son enormes, ¿no? Bueno, dentro de la evolución de la IA, una de las cosas que más percibimos y que cada vez percibiremos más y a veces sufriremos, y desde luego lo sufriremos si no se toman las medidas adecuadas, fundamentalmente por los poderes públicos, es la automatización de las tareas, que al final afecta a nuestro empleo, ¿no? Fijaros, perdón, disculpad. Si analizamos nuestras habilidades y competencias, o mejor dicho, si analizamos las tareas que realizamos las personas y las clasificamos desde el punto de vista de las habilidades y competencias que requieren, dividiéndolas entre las que son manuales y las que son cognitivas, y las que requieren o las que son muy sistemáticas, muy pautadas, o las que no lo son, de algún modo la inteligencia artificial ha ido automatizando tareas que comenzaron siendo aquellas manuales y sistemáticas. Llevamos décadas donde en las plantas de construcción de automóviles, plantas de montaje de dispositivos electrónicos, plantas de manipulación, incluso de
procesamiento de alimentos, etcétera. Bueno, en fin, los robots industriales llevan con nosotros décadas. Cada vez son más sofisticados, pero llevan décadas. Y eso es la automatización de tareas manuales y sistemáticas. Robots de pintura, de montaje, de soldadura, etc. Después, hubo un proceso donde la inteligencia artificial ayudó a automatizar tareas ya cognitivas, aunque muy sistematizadas, muy pautadas. Es lo que se llama en tiempos sistemas expertos, décadas de los 70, pero sobre todo 80 y 90, y que después, al menos con la aproximación de diseño que en aquellos momentos se usó, basada en una representación computacional del conocimiento humano, pues fue cayendo un poco en desuso por la complejidad del diseño de estos sistemas y del mantenimiento, sobre todo, ¿no? Pero bueno, llevamos también décadas en las que en los bancos muchas veces se usan los sistemas de concesión de créditos o de hipotecas, están basados en sistemas expertos, ¿de acuerdo? Y en algunos casos en el mundo de la medicina también se han usado. Después se pasó a automatizar tareas que, siendo manuales, ya no son tan sistemáticas o predecibles y por tanto tienen muchísima más dificultad. Los robots agrícolas, que cada vez son más comunes, robots de rescate de personas en entornos de riesgo, son ejemplos. Y hoy estamos ya en la automatización de tareas cognitivas de medio e incluso alto nivel y no sistemáticas. El ejemplo más evidente, o uno de los ejemplos evidentes, es la narración automática e incluso con creatividad. No al nivel de creatividad humana en general, pero sí con creatividad. Y ChatGPT es un ejemplo claramente encajado en esta casilla de lo que supone automatizar el diálogo, la interacción en lenguaje natural, la narración, la contestación de preguntas, la reflexión automática, ¿no? Y es realmente espectacular. Bueno, los avances son constantes. Desde la década pasada, las máquinas tienen una puntuación en lo que es la escala de puntuación del ajedrez, tiene las siglas ELO, superior a Magnus Carlsen, que es la persona que a lo largo de la historia ha conseguido la puntuación más alta, ¿no? De hecho, en estos momentos probablemente supera en un 30% más la puntuación tope a la que llegó Magnus Carlsen, y por tanto ya hace tiempo que se dice que el ajedrez de las computadoras es absolutamente imbatible por el ser humano, ¿no? Partidas concretas puede ser, pero en torneos sin ningún género de dudas, ¿no? Pero esto no solo ocurre con lo que históricamente han sido los juegos de mesa como referente para la investigación en la inteligencia artificial. Eso hoy son divertimentos y hasta los más complejos ya se resuelven mejor por las máquinas. No, estamos hablando ya de que la inteligencia artificial se está aplicando en tareas que los humanos hacemos con una especial competencia y que hasta ahora creíamos que difícilmente o incluso de ningún modo iban a ser automatizables o realizables a través de máquinas, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, del reconocimiento de patrones, es decir, detectar lo que hay en imágenes o en el vídeo, pero también hablamos de cosas más complejas, como por ejemplo es el razonamiento abductivo, que busca la mejor explicación a una serie de hechos conocidos, pero donde hay que hacer un cierto proceso de razonamiento especulativo, no es deductivo, ¿de acuerdo? Pues ya las máquinas, en cierto tipo de texto, hay que decirlo, superan digamos, a la media de las personas, ¿no? Bueno, y así vamos con todo. Es decir, que poco a poco, aquello que hasta hace muy pocos años nos parecía inalcanzable, al menos en décadas, pues estamos viendo, incluso los que nos dedicamos a este campo del diseño de máquinas inteligentes, cómo las cosas corren en muchos sentidos a una velocidad muy superior a lo que estábamos esperando, ¿no? Bueno, ¿quién ostenta el liderazgo? Bueno, yo hace no muchos años, creo que 3, me pidió La Vanguardia que escribiera sobre esto, sobre lo que era la situación geopolítica de la inteligencia artificial, o el liderazgo geoestratégico, más que geopolítico, de la inteligencia artificial a nivel
mundial y escribí un artículo que todavía sigue con algunos matices o algunas actualizaciones más que matices plenamente vigente. Lo podemos resumir, los resúmenes son muy groseros, ¿no? Y sujetos a muchos matices, pero lo podemos resumir diciendo que a día de hoy, desde luego, Europa va muy rezagada en todo lo que tiene que ver con investigación y sobre todo, no tanto investigación, pero sí aplicación, servicios, productos, empresas. Europa no tiene, digamos, ninguna de las empresas líderes mundiales en inteligencia artificial como si tiene Estados Unidos y como si tiene China, ¿no? Y eso es un problema. Es un problema en todos los sentidos. De hecho, Europa, con las apuestas de regulación, no solo quiere, digamos, salvaguardar nuestros derechos y fijar nuestros deberes como ciudadanos y como organizaciones, empresas, etcétera, que son u operan en la Unión Europea, sino que también quiere hacerlo incentivando la innovación, incentivando la creación de empresas, incentivando que estas empresas crezcan, escalen y se hagan de tamaño mundial, ¿no? Veremos si lo conseguimos, ojalá que sí, porque si no vamos a tener serios problemas de futuro. Pero básicamente Estados Unidos y China son de forma incontestable los líderes a día de hoy. Con reglas de juego bien distintas. Estados Unidos, por resumirlo de nuevo, descansa mucho en el protagonismo, la inversión y en dejar hacer a sus grandes empresas, los grandes oligopolios, las grandes empresas tecnológicas, que lógicamente basan a día de hoy buena parte de sus servicios, productos y operación en la inteligencia artificial. Doy algunos nombres, pero todos los tenemos en la cabeza, ¿no? Meta, Microsoft, Google, Amazon, aunque se dedican a sectores distintos, ¿no? Pero lo mismo ocurre en China. Lo que pasa es que en China el protagonismo del Estado es muy superior, lógicamente, como podemos imaginar. Y hace que incluso estas grandes empresas estén muy vigiladas, muy controladas y las más grandes y estratégicas incluso forman parte de lo que podemos denominar las empresas de referencia que apuntalan, digamos, la estrategia, la planificación y el liderazgo que quiere tener a nivel mundial China, en particular en la inteligencia artificial. Después hay otros países que apuestan seriamente. Rusia, hace años que Putin dijo que quien controle la inteligencia artificial controla el mundo, pero o no tienen la capacidad de gobernanza, de fijar reglas de inversión pública, o no tienen las empresas y por tanto, aunque tienen la ambición, no juegan el papel que tiene Estados Unidos, que tiene China y que, bueno, también busca lógicamente Europa, ¿no? Bueno, yo he escrito varias veces sobre esto, entonces aquí simplemente os pongo, no quiero abundar en detalles, pero os pongo algunos artículos donde podéis encontrar alguna de mis reflexiones por si os son de utilidad. Por cierto, aquí, en esta, yo debo ser de los pocos gallegos que empieza un artículo con una pregunta y da una contestación ya en el primer párrafo, como podéis ver ahí marcado en rojo. Pero bueno, después la desarrollo. Bueno, aquí veis, he hecho referencia a las empresas, ¿no? Y claro, la inteligencia artificial, lo he dicho al principio, está en manos de las empresas. Hace tiempo, hace bastantes años, que la IA de mayor impacto en investigación, por supuesto, cuando hablamos de desarrollo, aplicación, mercado, comercialización, emprendimiento, ya es lógico que estén las empresas. No, pero estamos hablando de investigación. ¿Quién lidera la investigación en IA? ¿Quién está marcando o quién está investigando en la IA que vendrá dentro de unos años o de décadas? Pues sobre todo las empresas a día de hoy, porque tienen, algunas de estas empresas tienen miles de investigadores en el ámbito de la IA, cosa que no tiene ninguna universidad en el mundo ni de lejos. Y desde luego tienen la capacidad de inversión y los recursos que no tienen las universidades. Fijaros, entrenar un gran modelo de lenguaje,
como es ChatGPT, perdón, como es GPT-3 o GPT-4, o hablar de los de OpenAI, pero cualquiera de estas empresas que pongo aquí. Uno de sus grandes modelos, solo el entrenamiento consume millones de dólares de coste de energía nada más. Millones pueden ser 5, pueden ser 10 o pueden ser más, depende del tamaño del modelo. Entonces, ¿quién tiene las bases de datos o los conjuntos de datos? ¿Quién tiene las GPUs o la computación de altas prestaciones con los recursos necesarios para entrenar estos modelos y sostenerlos después al servicio público, sea gratis o no? Solo las empresas. Lo podrían tener los gobiernos, pero no están invirtiendo a este nivel en general. Entonces, claro, esto explica por qué la investigación en IA reside fundamentalmente en las grandes empresas, ¿no? Fijaros, solo por dar una cifra, las 5 grandes de Estados Unidos, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet, que es la matriz de Google, el año pasado su facturación fue de 1,4, bueno, son trillones americanos, ¿no? O sea, 1,4 billones de dólares conjuntamente, las 5. Bueno, pues España fue menos, 1,3. Brasil 1,4. Indonesia 1,1. México 1,1. Estamos hablando de que solo 5 empresas han facturado el año pasado como el PIB de países que no son, digamos, economías de tercer nivel, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pero esto lógicamente viene de algo, viene de que cada una de ellas, en ciertos nichos o sectores, son líderes mundiales con un protagonismo casi obsceno, ¿no? Por ejemplo, Amazon en Estados Unidos tiene más del 40% del mercado del e-commerce. Más del 40%, una sola empresa en un país como Estados Unidos, donde el e-commerce bueno, pues es un mercado absolutamente brutal. O Google tiene el 86%, le ha comido algo Bing derivado del ChatGPT, pero poco. Se esperaba que fuera más, pero Google tiene pues cercano al 90% de todo el mercado que se mueve en torno a los motores de búsqueda en Internet. Y no es porque el motor de búsqueda haya que pagarlo, es porque eso lo que mueve es publicidad en definitiva, que es lo que se paga, y son cifras pues absolutamente deslumbrantes, ¿no? Bueno, y así podríamos ir. O sea que esto explica por qué ahí está el liderazgo en investigación en inteligencia artificial, y además, desgraciadamente, en las universidades hemos tenido que dejar escapar mucho del talento que hemos formado, y lo estamos haciendo cada año. Cada curso académico se nos va talento, porque no somos capaces de retenerlo, porque no somos competitivas a nivel de salarios ni de condiciones de trabajo, frente a lo que se está pagando hoy por parte de todas estas empresas en todo el mundo, ¿no? Y los gobiernos no están en general haciendo nada en este sentido, y lo vamos a pagar, ya lo estamos pagando caro, ¿no? Bueno, ¿qué nos hace desconfiar de la IA? Porque es cierto que en el discurso público, los medios de comunicación, las alarmas son constantes, ¿no? Hay excesivo alarmismo desde mi punto de vista. Yo creo que sí que tenemos que ocuparnos de la inteligencia artificial, pero precisamente ocuparnos de ella para no tener que preocuparnos y desde luego no tener que alarmarnos. Pero bueno, a veces incluso de gente que supuestamente debería de saber de lo que habla, se oyen cosas como que hay que, no sé, de forma inmediata atajar la inteligencia artificial o cortar su desarrollo porque se nos puede ir de las manos y podemos hasta sucumbir ante una hecatombe, ¿no? Bueno, en fin, son alarmismos que no sé qué intención tienen, pero que no son fundamentados. Otra cosa es que digamos que sí que nos tenemos que preocupar, y rápido, porque esto va muy rápido, de todos aquellos impactos negativos que pueda tener la IA, que por cierto tiene cualquier nueva tecnología. Lo que pasa es que cuanto más
potente es esa tecnología, cuanta más capacidad de transformación e impacto tiene social, económico, cultural, educativo, profesional, lógicamente, pues más cosas positivas puede hacer, pero también negativas, eso está claro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no tenemos que pensar que con pensamiento ilusorio que dejemos hacer que todo será para bien, ni mucho menos, ¿no? Pero sobre todo los problemas derivan de que primero es una tecnología compleja. No es algo que si uno no es un especialista, no tiene cierta proximidad al ámbito de la IA, pueda entender fácilmente. Y eso siempre genera pues, recelo, desconfianza, ¿no? Hasta alarma. Segundo, porque los modelos actuales son muy opacos. Ya he dicho antes, en cientos de millones o incluso cientos de miles de millones de parámetros se diluye lo que un gran modelo de aprendizaje automático acaba aprendiendo a través de imágenes, a través de vídeos, a través de audio, a través de texto. Y después, ¿dónde está el conocimiento que fue, digamos, decantándose a través de ese proceso de aprendizaje? Pues está distribuido sin un significado singular por todos esos miles de millones de parámetros, ¿no? Y eso hace que muchas veces, aunque funcionen bien, no podamos explicar por qué me da una respuesta dada ante una entrada dada. Y eso es uno de los grandes problemas que tienen estos modelos y por eso se está invirtiendo tanto en lo que se llama la explicabilidad de la inteligencia artificial, que no es otra cosa que intentar que las inteligencias artificiales que se diseñan y que van a entrar en operación puedan explicar o se pueda entender en qué basan y cuál es el fundamento de una respuesta, de un resultado, de una decisión o de una acción que toma esa inteligencia artificial. El aprendizaje continuo. Todavía no estamos muy acostumbrados a esto, pero cada vez más las máquinas no solo serán entrenadas, digamos, antes de que entren en una operación y a partir de ahí ya simplemente se usan sin nuevas mejoras. No, habrá en muchos casos aprendizajes continuos que harán que mejoren las prestaciones de la máquina con el uso, pero también que tengamos que preocuparnos de que no se aprenda nada incorrecto que pueda poner en riesgo, pues, por ejemplo, la vida de las personas. En fin, en todo este conjunto de cosas hay muchas palabras de moda y una de las que está más de moda en la órbita de la inteligencia artificial en los últimos años es la ética. Hay una especie de frenesí de comités, congresos, seminarios, grupos de trabajo, estudios, informes, declaraciones sobre IA y ética. Es muy fácil que esas dos expresiones vayan juntas. Ética en la IA y ética. Y por supuesto no es malo predicar que hay que hacer el bien, pero una cosa es asistir a los sermones y otra cosa muy distinta es seguirlos o incluso entenderlos. Entonces, yo particularmente creo que sí que tiene que haber gente que estudie, investigue, reflexione sobre la ética de la IA. Y eso debe de ser conocido, compartido, incluso enseñado dentro. Nosotros en mi universidad tenemos un grado de inteligencia artificial que empezó el curso pasado y damos ética, contenidos de ética para la IA. Pero la ética no sustituye a la regulación. De hecho, muchas veces es un anticipo. La reflexión en un marco ético puede efectivamente servir para, en algunos casos, orientar el desarrollo normativo de regulación. Pero no la sustituye porque la ética no es de obligado cumplimiento. Y hay cosas que sí lo tienen que ser. Por ejemplo, nosotros dejaríamos que la regulación sobre los medicamentos o los productos financieros en este caso las fijen las farmacéuticas o las fijen los bancos, no. Y estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, haya una legislación muy bien diseñada y en continua revisión y que se aplica con muchísimo rigor, por ejemplo, para acompañar lo que es la experimentación y después, sobre todo, la comercialización de medicamentos. Bueno, pues aquí igual. Nunca asumiríamos a día de hoy que tenemos un código ético con el que operan las grandes farmacéuticas
Y, bueno, pues ojalá lo cumplan, pero si no lo cumplen da igual y pueden comercializar los medicamentos que vayan desarrollando. De ningún modo, bueno, pues aquí igual. De hecho, cuando hablamos de IA fiable, esta traducción, yo he hecho la traducción que creo que es mejor para representar lo que significa Trustworthy AI, que sí que es una expresión ya muy asentada dentro del inglés, ¿no? Bueno, cuando hablamos de IA fiable, insisto, creo que es la mejor traducción, hablamos de muchas cosas. Algunas tienen que ver con aspectos éticos, efectivamente, pero muchas otras tienen que ver con la regulación, tienen que ver con la seguridad, con la robustez, con la equidad, con la ausencia de sesgos, en fin, tienen que ver o hay que preocuparse sobre los aspectos negativos que puede tener el desempleo tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos temas, ¿no? Por tanto, bueno, son todo un conjunto de cosas sobre las que nos tenemos que preocupar o ocupar al menos, y se está haciendo. Hay avances muy significativos, precisamente por la importancia que todo esto tiene. Equidad, robustez, explicabilidad, de la que ya os he hablado antes, trazabilidad. Es necesario que podamos construir una traza imaginemos, un coche autónomo. Un coche autónomo, lo que le da su autonomía y su competencia en entornos reales, dinámicos, complejos, como es un entorno donde conducimos, una ciudad, por ejemplo, pues lo que le da su autonomía es la inteligencia artificial, la capacidad de percepción, toma de decisiones y acción constante a través de múltiples sensores que ven el entorno, por cierto, con mayor precisión y detalle que nosotros, que le permiten tomar decisiones en milisegundos o en menos de milisegundos, cosa que nosotros no, al menos no de modo consciente, y que le permiten realizar acciones también con mucha mayor rapidez. Por eso, yo creo que es incuestionable que los coches autónomos van a ahorrar millones y millones y millones de vidas, porque van a tener una capacidad, ya la empiezan a tener, pero cada vez será mayor, de conducción con muchísima mayor seguridad que las personas. Por eso yo no entiendo muy bien cuando a veces hay algún accidente donde se ve involucrado uno de estos coches, que por cierto la mayoría de ellos no son debido a un error del coche, sino errores humanos en otros coches en el entorno, pero efectivamente a veces también errores del propio coche. Y cada vez que hay un accidente, los medios de comunicación, todos a una, digamos, disparan alarmas como advirtiéndonos a la humanidad del error que estamos cometiendo, permitiendo que estos monstruos circulen por las carreteras, ¿no? Cuando que cada año mueren en el mundo más de 1 millón de personas, un año, otro año y otro año, el 90% de las veces debido a errores humanos derivados de alcohol, de conducir en condiciones inadecuadas por consumo de drogas, de alcohol, despistes, en fin, errores derivados de la impericia o del cansancio, bla, bla, bla. Bueno, en fin, es un mundo, la inteligencia artificial no solo nos abre un mundo de posibilidades, de nuevos servicios y aplicaciones, sino que nos abre un mundo también de retos al derecho, a la ética, a la filosofía, en fin, a todas las disciplinas, en definitiva, porque ninguna de ellas es ajena o puede vivir al margen de lo que está siendo el impacto de la inteligencia artificial. Para que veáis algunos ejemplos, este podemos considerar que es casi inocuo, ¿no? Pero que hay que corregir en todo caso, pero para que veáis que esto está a la orden del día. Este es un tema de sesgos. Mientras preparaba la charla en agosto, después dicen que los profesores universitarios pues, no trabajamos, pues trabajamos incluso en agosto, que se supone que son nuestras vacaciones. Pues mientras estaba preparando la charla, me dediqué a hacer esto y escribí en español, usé Google Translator y escribí en español la siguiente frase, o las dos siguientes frases.
él es enfermero. ¿Sabes cuántas personas han ganado el Nobel en tu país? Creo que solo ella. Lo pasé a turco, donde no hay género en los pronombres. Entonces, del turco lo devolví al español. Y lo que me recuperó está perfecto, salvo que el él es enfermero me lo cambió por ella es enfermera, y el creo que solo ella es premio Nobel lo cambió por creo que solo él. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a una cuestión que podemos resumir como estadística. La mayor parte de las referencias en los corpus de texto de entrenamiento de los modelos de lenguaje que soportan esta aplicación de traducción, en la mayor parte de las referencias cuando se habla de enfermero es en femenino. Y la mayor parte de las referencias cuando se habla de premio Nobel es en masculino. Bueno, pues entonces eso hace que los modelos, en definitiva, asienten un sesgo derivado de las referencias en texto que a su vez se derivan de, digamos, del género más abundante según de en qué hablemos. Eso significa que, por tanto, al ser así, nos tenemos que despreocupar. No, tenemos que corregir este tipo de cosas porque, primero, no hay una traducción correcta en este caso y, por tanto, eso es un error de traducción, aunque sea solo por una cuestión, solo entre comillas, de género. Y segundo, porque esto, si no, lo que acaba es reforzando los sesgos, que es justo lo que no queremos. Nosotros con las máquinas no queremos ni reproducir, ni mucho menos reforzar nuestros sesgos. Las máquinas pueden ayudarnos a eliminarlos, pues hagamos. Bueno, esto me lo voy a saltar porque no es... Bueno, si acaso hago un breve comentario. Cuando se habla de IA fiable, se habla de las cosas que os he comentado y otras, pero no significa una IA infalible. Hay que tener muy claro que no es eso a lo que se refiere. De hecho, no hay ni habrá una IA infalible, sobre todo cuando acometemos, digamos, problemas más y más y más complejos. ¿De acuerdo? Yo puedo ser infalible invirtiendo una matriz, independientemente de su tamaño. Tengo un algoritmo que es absolutamente preciso, reproducible, y otra cosa es el coste computacional. Pero con el tiempo suficiente o la potencia de cálculo suficiente, puedo resolverlo de forma óptima y sin equivocaciones, salvo una equivocación en el diseño del algoritmo o un mal diseño de la computadora, del hardware que la soporta. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la conducción automática, no vamos a poder garantizar la infalibilidad de la máquina. Podremos garantizar que es mucho más fiable que nosotros desde el punto de vista, por ejemplo, del parámetro número de accidentes por kilómetro recorrido. Y ya lo es. Pero nunca vamos a poder asegurar que jamás habrá un error, que jamás habrá un accidente, que jamás habrá una decisión inapelable. Eso no se puede. La inteligencia es incompatible con la infalibilidad. Bueno, vamos a ir entrando. Lo que me he saltado, no os preocupéis, os queda, pero en todo caso no es tan relevante como lo que quiero ver ahora y no quiero que me falte mucho tiempo para tratar esto. Pero fijaros, vamos a ir entrando en las cuestiones que tienen que ver con la regulación, con el control de la inteligencia artificial. Control en el sentido de saber lo que hace, de saber cuál es el grado de competencia que tiene, cuáles son sus límites, saber que en última instancia siempre vamos a poder mantener nosotros el control de lo que hace la máquina, sobre todo en situaciones críticas, etc. Entonces, este tema es un tema sobre el que se ha especulado mucho, ¿no? De todos son conocidas las leyes de la robótica, ¿no? Que Asimov, de algún modo, imaginándose con esa portentosa imaginación que tenía, un mundo ya donde personas y robots coexistieran de forma natural, podemos decir, o natural artificial, ¿no? Pues se inventó
3 reglas precisamente para que nunca tuviéramos que preocuparnos del daño que un robot voluntario o involuntariamente pudiera hacer a las personas, ¿no? Bueno, y esas reglas de que un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con lo que acabo de decir, con la primera ley, o un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con las 2 leyes anteriores. Esto, la verdad es que es exquisito desde un punto de vista de imaginación, de redacción, de concreción y sobre todo para la época, pero es tan poético, podemos decir casi, como inútil. Esto no sirve de nada. No sirve de nada, porque fijaros, simplemente, ¿qué ocurre si un robot ve a un ser humano a punto de matar a otro con un cuchillo? Pues en principio no debería de permitir que el que quiere matar a otro humano con el cuchillo lo haga. Pero, ¿qué hará para evitarlo sin hacerle daño al agresor? Y fijaros que una de las reglas dice, la primera, un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Por tanto, evitar, en este caso, una agresión, que parece lo razonable, sin hacer daño o con garantías plenas de que no hace daño al agresor, pues prácticamente es imposible. Pero sí podríamos decir, ¿cuál es la definición de daño que se usa en estas reglas de Asimov? ¿Qué significa eso? Que es obedecer a todos los seres humanos, a todos, sin distinción, a todos como conjunto, lo que decidan mayoritariamente. Bueno, en fin, podría poneros 100.000 reservas que ponen en evidencia, esto ya lo sabía Asimov, que consta. O sea, esto no es un descubrimiento, pero lo digo porque muchas veces hay quien apela a estas reglas como diciendo no nos tenemos que preocupar por los robots siempre y cuando cumplan las 3 reglas de la robótica. Es más, hay quien ha añadido alguna regla más para intentar ponerle parches, o ya más recientemente, por ejemplo, Etzioni, que era en 2017 director del Instituto Allen, uno de los centros de investigación de referencia en el ámbito de la inteligencia artificial, no sé si lo sigue siendo a día de hoy, pues enunció unas nuevas reglas, pues un poco más realistas, pero tan ambiguas, tan dispersas, que tampoco son útiles desde un punto de vista práctico, ¿no? Por tanto, no es esto de lo que nos tenemos que preocupar hoy. De lo que nos tenemos que preocupar es, hay que regular la inteligencia artificial, es la tecnología lo que hay que regular, son sus usos, qué tipo de usos, qué tipo de regulación, lo dejamos todo en manos de la ética, del compromiso voluntario. Esas son las cuestiones importantes. Bueno, tanto es así que todos los países en general, no más que otros, pero en general le están dando importancia a esto y están dando pasos en este sentido. El nuestro es quizás uno de los líderes en cuanto a la preocupación y el desarrollo, pues, normativo o orientativo sobre lo que debe de ser un uso adecuado de la inteligencia artificial. Es más, la Unión Europea pide a sus Estados miembros que designen o creen un organismo de referencia e interlocución único con el resto de Estados miembros, con la Unión Europea, para los temas de supervisión de la IA. Bueno, pues España se ha adelantado al resto creando la ESIA, el primer organismo de un Estado miembro, yo diría que probablemente del mundo, específicamente orientado a la supervisión de la inteligencia artificial. Es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que va a estar en Coruña, por lo tanto, muy cerca de mi centro, y eso para nosotros, pues es, aparte de un orgullo y una satisfacción, es una oportunidad de colaboración pues fantástica, ¿no? Bueno, España, de hecho, creó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial ya hace años y definió en ella toda una serie pues de objetivos y de acciones, hasta una treintena de acciones que intentan, pues en definitiva, han intentado en estos años y seguirán haciéndolo mientras esté viva esta estrategia de inteligencia artificial, pues impulsar la investigación, promover el desarrollo de capacidades digitales, por supuesto, la formación de talento, la retención y la atracción de talento
humano, que al final es lo más importante, no nos engañemos, y esa es una de las grandes ventajas que tienen las empresas. Han fichado, están contratando el mejor talento del mundo a cientos y a miles, cosa que no podemos hacer las universidades que no tenemos esos recursos ni siquiera para retener a mucho del talento que formamos, ¿no? A la inmensa mayoría. Bueno, también en España se ha aprobado una Carta de Derechos Digitales. Esta ya no es de obligado, no es un documento de obligado cumplimiento, es una referencia. Y aquí pues, se habla de una serie de derechos que tienen que ver con la libertad, por ejemplo, el derecho a la identidad en el entorno digital, el derecho a la protección de datos, aunque tenemos una ley específica de protección de datos, de hecho tenemos una ley, un marco general para la Unión Europea, derechos de participación, libertad de expresión y libertad de información, por ejemplo, de educación digital, derechos en el ámbito laboral, derechos en entornos específicos, como pueden ser los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías. Hoy ya es posible escribir y leer en el cerebro con neurotecnologías, todavía de un modo, digamos, burdo, pero cada vez refinándose más. Y lo que puede ser bueno, pues para curar según qué tipo de patologías o limitaciones, puede ser nefasto si permitimos, por ejemplo, que a través de interacción con nuestro cerebro puedan fijar en él según qué tipo de decisiones o comportamientos, lo cual nos sometería completamente al control de otras personas. Y esto cada vez es más una realidad y menos una especulación o ciencia ficción. Bueno, ¿por qué regular? Europa está empeñada en regular. Y yo creo que por el camino que va lo está haciendo bien. De hecho, ya ha puesto en marcha regulaciones, aunque estamos a las puertas de lo que será el primer reglamento, la primera ley de ámbito general sobre la inteligencia artificial del mundo, lo que se llama la AI Act o el reglamento de inteligencia artificial, que será además de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. ¿De acuerdo? Probablemente entre en vigor el año que viene, casi seguro. Y después hablaré de esto. Pero es importante hacerlo, sí. Y de hecho en Europa es especialmente importante, diría yo, porque al margen de proteger nuestros derechos, y esto es importante para cuando hablamos de una tecnología tan poderosa y con una capacidad de incidencia en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en la educación, en la salud tan grande, es indispensable. Pero es que es más, si no existe una regulación armónica a nivel de Unión Europea, cada Estado va a hacer la suya. Y esto no es bueno, porque esto compartimenta los mercados y hace que Europa sea poco atractiva desde un punto de vista de inversión en IA, desde un punto de vista de creación de empresas que puedan operar en la Unión Europea y hacerse grandes en un mercado grande y homogéneo y armónico, disminuiría la protección para las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea tener regulaciones en cada uno de los países que no serían coincidentes y serían a veces compartimentos estancos. Por tanto, aquí Europa yo creo que lo ha hecho muy bien porque se ha anticipado antes de que haya este tipo de regulaciones y, digamos, un documento que es hipercomplejo y que está en este mismo momento sometido a reformas y cambios en algunos casos significativos, pues está teniendo una orientación que desde mi punto de vista pues es muy acertada, ¿no? Bueno, otro artículo reciente que he escrito, si queréis leerlo, en este caso en el diario.es, no se regula la ciencia ficción, y es porque el título responde a que muchas veces me preguntan, me dicen un poco como crítica, yo no soy experto en regulación, de hecho mi conocimiento sobre regulación es más bien escaso, yo soy experto en inteligencia artificial, diseño de máquinas inteligentes, ¿no? Pero me preocupa lógicamente todo este tema y yo creo además que quien no se preocupa por todos los aspectos que acompañan el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial no se puede considerar realmente un experto en inteligencia artificial. Por tanto, los temas de impacto social, económico, los temas que tienen que ver con la regulación, con la ética, puedes no dominarlos en detalle, pero tienes que conocerlos al menos como contexto de tu actividad en la investigación de la inteligencia artificial. Y aquí, entonces, os decía que me dicen con frecuencia,
Pero ¿qué pasa? Que la legislación, el derecho va por detrás de la tecnología. Yo siempre respondo y digo lo mismo, claro, es que no hay otra forma. Porque si no estaríamos regulando la ciencia ficción. Otra cosa es que no puede ir muy por detrás. Y otra cosa es que yo, por supuesto, que me puedo, cuando la tecnología está suficientemente madura, puedo imaginarme usos que pueden venir en un plazo corto o medio de tiempo que todavía no están asentados y puedo anticiparme ahí sí. Pero desde luego, ¿tendría sentido que reguláramos, por ejemplo, en tiempos de Julio Verne, porque a él se le ocurrió que podríamos viajar a la Luna, regular el derecho del espacio o el uso por parte de los países de la Luna? Pues no, probablemente no. Y además, todo aquello que sería objeto de, en fin, de la imaginación y de la especulación tendría valor cero, pero además muy poca utilidad pasadas las décadas, cuando ya sí pues, fue posible llegar a la Luna, ¿no? Porque las circunstancias, las formas, las tecnologías, la sociedad, los intereses, la organización geopolítica son claramente distintas. Bueno, algunos temas que es importante, ya estoy acabando, porque quiero dejaros también algún tiempo si tenéis preguntas, ¿no? Pero algunas consideraciones que desde mi punto de vista son muy importantes cuando pensamos en regular sobre la IA. Y después hablaré de cómo se está enfocando el reglamento de IA de la Unión Europea, ¿vale? Que es la última parte de mi charla. Pero hay algunos aspectos que yo creo que hay que tener siempre en cuenta. Uno, tratar de evitar la obsolescencia rápida de la legislación. Y esto significa que cuando se regula en torno a una tecnología o a sus usos, hay que tratar de que la regulación sea lo más neutra tecnológicamente que sea posible. Por ejemplo, ahora, en las últimas reformas al texto que se han introducido en el mes de junio, como os digo, el texto del reglamento de la IA está en construcción y es tremendamente prolijo, pero una de las últimas novedades es que se ha introducido regulación específica sobre la IA generativa. Y de nuevo, esto puede ser un problema, porque hoy lo que son los grandes modelos basados en computación neuronal, por ejemplo, regular un gran modelo de lenguaje, hoy es el paradigma o el estado del arte en lo que tiene que ver con el diseño de las tecnologías lingüísticas, los grandes modelos de lenguaje. Sí, es cierto, pero eso es hoy. Pero no lo era hace 15 años, 10 años. Por tanto, vaya usted a saber lo que será dentro de 10, cuando además se está acelerando, digamos, toda la innovación, invención, investigación y desarrollo en inteligencia artificial. Por tanto, la regulación, sobre todo si pretende persistir en el tiempo lo más posible, debe ser lo más neutra tecnológicamente posible. De hecho, una de las virtudes, esta sí, del reglamento de IA es que regula los usos, no la tecnología. ¿De acuerdo? No dice cómo ha de ser la tecnología, sino cómo ha de usarse o no usarse. Bueno, debe de evitar penalizar el desarrollo tecnológico, claro, y esta es una de las preocupaciones de la Unión Europea, y de hecho insisten una y otra vez en que el reglamento de la IA busca, por supuesto, proteger nuestros derechos, pero favorecer la innovación, el desarrollo económico, de mercado, empresas, etc. Debe evitar la proliferación de legislación innecesaria. Y es que, perdón, es que estoy en un aeropuerto, entonces esto que habéis oído, supongo, por el micrófono, pues fue un mensaje que se mandó por los altavoces, pero espero que el resto del tiempo todo ahí haya ido bien. Bueno, os decía que debemos de evitar la proliferación de legislación innecesaria, porque hay muchos aspectos que ya la legislación vigente los contempla. Tenemos una ley de mercados digitales, una ley de servicios digitales, recientes, muy recientes, aprobadas en Europa.
Las propias normativas de cada país ya regulan muchas cosas al margen de cuáles sean las tecnologías que se usen para según qué medios o fines. O sea que no hay por qué reinventarlo todo, ¿no? Sino ver qué aspectos son los diferenciales y no regulados cuando irrumpe una tecnología o ciertos usos tecnológicos hasta ahora imposibles o muy difíciles de alcanzar a través de otras tecnologías. Como ya os dije, no dejemos en el ámbito de la moral o de la ética aspectos que deben de ser regulados. Tener claro que hay aspectos que deben de ser directamente prohibidos o usos, y así lo hace el reglamento de IA, después os comentaré algunos ejemplos. No pedir lo imposible. No podemos, por ejemplo, imaginaros que dijéramos, no, es que la inteligencia artificial, cualquier uso, tiene que ser infalible y vamos a ponerlo por ley. Bueno, pues eso es imposible de cumplir, ya os lo he dicho. O cualquier inteligencia artificial tiene que ser absolutamente explicable hasta el más mínimo detalle. Pues tampoco. Esas son cuestiones que hasta un cierto grado podremos pedir, pero si nos pasamos de la raya, podemos pedir algo que es directamente imposible o cuyo coste lo haría inviable y por tanto perderíamos todas las bondades. Por ejemplo, os vuelvo a poner el ejemplo del coche autónomo. Si yo dijera, hasta que tenga un coche autónomo que tenga un porcentaje de siniestros que sea la 10.000ª parte de los siniestros humanos, no pueden entrar en circulación. Bueno, pues muy bien, pues estaríamos en ese tiempo, si alguna vez lo conseguimos, permitiendo que mueran millones y millones de personas cada año. Y esto es inasumible. Desde un punto de vista ya moral, es absolutamente inasumible. Por tanto, hay que saber bien también cuál es el objetivo de la regulación. Bueno, por ir terminando, ya os he avanzado algunas cuestiones al hilo del discurso que he hecho antes, pero vamos, por resumir. ¿Qué es lo que está haciendo fundamentalmente? Es un resumen muy grueso, por tanto, 100.000 cosas quedan por el camino, pero ¿qué está haciendo o cómo se está construyendo? ¿Cuál es el enfoque del reglamento de IA que está haciendo la Unión Europea? Pues básicamente regular los usos por niveles de riesgo. Entonces, hay lo que podemos considerar como riesgo inaceptable, es decir, aquello que directamente estará prohibido en todos y cada uno de los países de la Unión Europea y punto. Entonces, se está discutiendo ahora, de hecho, en las últimas reformas de junio a las que antes he hecho referencia, se han hecho algunas modificaciones, contestadas algunas de ellas por ciertos sectores respecto a lo que se ha incluido dentro del riesgo inaceptable. Pero os pongo algún ejemplo. Son, por ejemplo, pues no sé, los sistemas indiscriminados de reconocimiento facial, tanto en tiempo real como en tiempo diferido. ¿De acuerdo? Se considera que en algunos casos, y desde luego con una autorización judicial, podrá haber sistemas de reconocimiento facial operando cuando haya pues, una situación de grave riesgo para la población, pero en general no se va a poder hacer eso, desde luego en Europa. Y a mí me parece bien. Yo creo que probablemente todos vamos a compartir que esto debe de ser así. O, por ejemplo, los sistemas de puntuación social. Aquellos que en función de lo buenos o malos ciudadanos que somos, pues nos puntúan y eso tiene repercusiones sobre si se nos va a conceder o no una beca, si se nos va a contratar o no por parte del gobierno, etcétera, etcétera. Esto que ya opera en China, por ejemplo, pues en Europa va a estar prohibido. Después hay, dentro de lo que ya estará permitido, pero muy vigilado, muy controlado y con, digamos, penas, repercusiones económicas muy fuertes, muy severas ante el incumplimiento, es lo que se llaman sistemas de riesgo alto. Por ejemplo, los dispositivos médicos en general o las infraestructuras y servicios asociados a ella que son críticas para la población, ¿no? Energía, etc.
Los sistemas de riesgo limitado, esto significa, por ejemplo, que en la interacción con cualquier inteligencia artificial, esta inteligencia artificial se tiene que manifestar como tal, es decir, nunca puede, digamos, ocultar su realidad artificial y llevarnos a engaño. Por ejemplo, no podría ser que estuviéramos interaccionando con un chatbot sin tener conocimiento de que así es. Por ejemplo, ciertos contenidos, sea audio, texto, imágenes, generadas artificialmente, que también quede claro, quede suficientemente explícito cuál ha sido su origen, ¿no? Y los demás, estos tienen, lógicamente, por incumplimiento, repercusiones menores, pero también muy altas en todo caso. Y los demás, que son la inmensa mayoría de servicios o productos o usos de la inteligencia artificial, entran dentro de lo que se llama riesgo mínimo, donde puede haber ciertas referencias, códigos de conducta, recomendaciones, pero no son de obligado cumplimiento, aunque, bueno, pues pueden tener repercusiones porque, por ejemplo, el usuario, si ve que cierto producto o servicio las cumple, pues eso puede predisponerle a comprarlo, a usarlo, y eso siempre es bueno, ¿no? O sea que al final, en muchas cosas somos nosotros, con nuestro comportamiento como usuarios, clientes o consumidores, los que acabamos, en definitiva, de ir fijando ciertas reglas en el mercado, ¿no? No por imperativo legal, pero sí por razones de uso o consumo. Bueno, y esto es lo que está haciendo la Unión Europea de modo muy simplificado. Y es interesante porque efectivamente se lo toma muy en serio. Las penalizaciones pueden ser enormes, pueden llegar a los 40 millones de euros, a porcentajes altos de la facturación de una empresa. Eso significa que las empresas se lo van a tomar, obviamente, muy en serio porque las repercusiones pueden ser muy negativas sobre su actividad. Hay usos directamente que no se permitirán y, por tanto, aunque sean desarrollados en países externos, no podrán ser usados, comercializados, desde luego en Europa, ¿no? Y lo que sería ideal, eso sí, es que este desarrollo en el que Europa, sin contestación y claramente es líder mundial, vaya permeando al conjunto de regiones y países del mundo hasta que pueda ser una especie de estándar de facto dentro de lo que podría ser un marco normativo mundial, que sería lo ideal. Siempre habrá singularidades, pero en la medida en que esté más y más extendido, pues todos habremos ganado con estos pasos, ¿no? De hecho, con el Reglamento General de Protección de Datos está pasando un poco así. Algunos estados, por ejemplo, de Estados Unidos, lo han copiado prácticamente y lo están aplicando. Otros países del mundo también. Entonces, muchas empresas, aunque no sea de obligado cumplimiento en otros países, lo están aplicando ya en su modus operandi porque una vez que lo tienen que hacer para Europa, que es un gran mercado para esas empresas, pues ya lo hacen para el resto del mundo y por tanto además pueden, en fin, sacar pecho diciendo que están cumpliendo, digamos, mucho más allá de lo que la ley les exige en esos países, pues, como un compromiso también de alcance social, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que os quería contar. No queda mucho, quedan unos minutos, pero al menos sí que quería dejar la oportunidad, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, pues que la haga, ¿no? Y no ser yo el último que hable, o aunque sea el último que hable, dejar hablar a más. ¿Os animáis alguno? No sé si me escuchas, Senén. Yo te escucho a ti, sí. Jorge. ¿Os animáis alguno a hacer alguna pregunta? Oye, hay una mano por ahí. Luis, Gracias. No, excelente, excelente toda la información nuevamente que se está brindando. Bueno, yo les hablo desde Centroamérica, desde Costa Rica.
efectivamente en esos términos de inteligencia artificial tal vez se están dando todavía para poco más, eh, de forma más lenta, ¿verdad? De todo esto que se ha expuesto. A mí me gustaría saber, profe, si se tiene algún tipo de estudio en cuanto al avance de todo este tema de inteligencia artificial y la repercusión que podría ocasionar rezagarse mucho como región, ¿verdad? Eh, y si al respecto, ¿sabes si se está haciendo algo con estos rezagos en otras latitudes? Gracias. Bueno, a ver, la mayor parte de los estudios analizan lo contrario, analizan lo que puede suponer ir en la vanguardia de la inteligencia artificial, no rezagarse. Lo que pasa es que uno puede intuir de lo que es mirar al frente yendo en cabeza y los beneficios que eso puede tener, puede intuir muy fácilmente lo que supone no estar ahí, ¿no? Pero no me consta ningún estudio en este sentido. Sí que es verdad que, por ejemplo, la Unión Europea, entre sus relaciones más intensas está todo el ámbito latinoamericano. Y ya hace algunos años, no muchos, pero hace algunos años que el tema de la inteligencia artificial aparece recurrentemente, por ejemplo, en las cumbres iberoamericanas, en este caso es España y Portugal, como miembros de la Unión Europea, dentro de lo que es la SEGIP, la Secretaría de Estado Iberoamericana, ¿no? Pero recurrentemente en todas las reuniones de SEGIP aparece este tema como un capítulo, a veces incluso como tema central. Y cuando son bilaterales, Unión Europea-América Latina, también cada vez aparece de forma más intensa. Con lo cual, a mí me da la sensación de que ahí por parte de Europa hay una preocupación de que sean otras regiones y singularmente China quien pueda asumir de nuevo el liderazgo sobre la región latinoamericana, imponiendo, digamos, o extendiendo sus empresas y sus desarrollos en inteligencia artificial en detrimento de la Unión Europea. Y por otra parte hay la preocupación de América Latina de no quedarse atrás porque es consciente de que si no tienes un desarrollo económico, empresas propias y capacidad sobre todo de introducir la inteligencia artificial en los sectores donde ya eres fuerte, te vas a quedar atrás. Es decir, yo siempre lo digo y lo digo, por ejemplo, para mi región, ¿no? He participado en muchas reuniones en Galicia sobre la apuesta por la inteligencia artificial. Y yo siempre digo, por supuesto que es importante invertir en investigación en IA, por supuesto que es importante invertir en nuevas titulaciones y en las universidades para que desarrollen IA propia, pero no nos olvidemos de invertir en los sectores económicos donde Galicia ya es muy fuerte y sin la inteligencia artificial se va a ir quedando progresivamente atrás. Y hablo del sector textil, hablo del sector de la madera, hablo del sector de la pesca, hablo del sector de construcción en automación, hablo del sector de construcción naval. Es decir, cualquier sector donde una región, un país, sea fuerte, porque tiene una tradición, porque tiene la infraestructura, porque tiene el conocimiento, el talento humano, los medios, si no invierte además en la integración de la inteligencia artificial en ese sector para hacerlo más competitivo, es probable que otras zonas del mundo que sí lo hagan le pasen por delante. Y se acabó. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, Luis, pero... Sí, 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 definitivamente. De hecho, es casi que algo que todos los gobiernos como tal deben ver con mucha prioridad, ¿verdad? Porque precisamente ese tema de poder involucrar estas temáticas de inteligencia artificial en los diferentes sectores, en las industrias que están desarrolladas, Claro. y bueno, ese asunto de que tal vez otras empresas o más bien otros países con mayor desarrollo en estos temas quieran ampliar no sé, sus empresas alrededor del mundo, ¿verdad? Podría verse como vamos a ver, como una oportunidad para el país que está un poquito rezagado, que lleguen estas empresas a desarrollar tecnología acá, pero sigue siendo
probablemente un riesgo porque podrían haber también otras intenciones, digamos, inmersas en todo esto. Pero bueno, lo No, veremos, lo sin duda, veremos mira, en el desarrollo. Ujú. el sector financiero es un ejemplo. En general, los grandes bancos, los tradicionalmente grandes bancos, y que operaban, digamos, con mucha inercia, estuvieron durante una serie de años muy preocupados precisamente por la irrupción de las tecnologías, del móvil y de la inteligencia artificial asociado a las máquinas y al móvil en particular. ¿Por qué? Porque podía hacer, todavía puede, pero yo creo que ahora, como han invertido, le han visto las orejas al lobo, han invertido mucho en precisamente la integración de estas tecnologías y de la IA dentro de su modus operandi, ahora respiran con algo de tranquilidad. Pero, claro, tú puedes tener un gran banco que sustenta su poderío a través de oficinas tradicionales y se cree inamovible. Y de pronto llegan tecnologías que hacen que la oficina esté en un móvil y se extienda, pero vamos, como el fuego en la población. Y ese gran banco se cae. Y se puede caer en años, en pocos años. A eso me refiero yo con que ningún sector, ninguna empresa, ninguna organización puede vivir ajena, a pesar de que le vaya muy bien, e históricamente le vaya muy bien, e incluso tenga un liderazgo en su región o a nivel mundial, no puede vivir ajena a estas tecnologías y tiene que apostar continuamente por integrarlas. Y a veces los países y las regiones están más preocupadas por ver cómo invierten en la tecnología y no cómo invierten en los sectores que ya tienen consolidados, integrando esa tecnología y haciéndolo precisamente para ser más innovadores en los sectores donde son líderes. Y ese es el gran error que algunos están cometiendo. Porque no van a conseguir ni una cosa ni otra. No van a conseguir ser líderes en la investigación en IA, porque eso requiere de años y muchos años, capital humano muy entrenado, formado y inversiones multimillonarias constantes, pero van a ir dejando de ser líderes donde lo eran, porque se han despreocupado precisamente de la innovación en torno a la tecnología y a la tecnología más poderosa y más transformadora que hoy tenemos, que es la inteligencia artificial. Gracias. Ujú. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, yo tenía una pregunta, Jorge. Soy Venga, Manuel. adelante. Quería preguntar a Senem, ¿dónde se puede acudir para eh, empezar a intuir o saber integrar la inteligencia artificial en un determinado sector? ¿Hay alguna iniciativa en España o hay alguna iniciativa a nivel europeo donde se facilite ese camino? Sí, a ver, Gracias. las universidades lo hacemos en los sectores donde estamos trabajando. Por ejemplo, no sé, en mi centro trabajamos mucho en el ámbito de la medicina, en industria 4.0, en sector salud en general y sector agroalimentario. Por tanto, nosotros ya tenemos ese expertise, tenemos ese conocimiento. Pero en todo caso, yo creo que lo más recomendable son, y ya hay algunas, las asociaciones de empresas en torno a la inteligencia artificial. No me viene ahora el acrónimo a la cabeza, pero en España se creó, a ver, después te escribo, Manuel, escríbeme un correo y te daré la referencia. Pero hay en España una asociación de grandes empresas, está Microsoft, está Inditex, están, en fin, las grandes consultoras tecnológicas, que se han asociado para promover el uso de la inteligencia artificial en el sector empresarial, pero no en sí mismas, o en principio este es el discurso que hacen, sino precisamente en la pequeña y mediana empresa y en cualquier sector. Y están invirtiendo dinero, haciendo cursos de formación, de capacitación, convenios con mi universidad y particularmente con mi centro, tenemos uno vivo. Indesia me viene a la cabeza, pero ahora ya con Aesia, Odisea e Indesia me bailan. Pero si después me escribes un correo, yo te doy información detallada. Por ejemplo, eso es un buen lugar donde acudir. Es decir, las organizaciones del ámbito empresarial que están teniendo como foco precisamente la IA, la integración de la IA en sus sectores o bien en general en el mundo de la empresa, es un buen
punto de arranque. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Una última ya, porque... Alberto, la última, adelante. Hola, buenas. Yo quería preguntar si a la hora, por ejemplo, de integrar la inteligencia artificial en las administraciones públicas, si a lo mejor el sector público se puede quedar un poquito atrás con respecto al sector privado debido a las dificultades que tiene el sector público de, pues a lo mejor del personal, de formarlos, de conseguir un poco la eficiencia. No sé si a lo mejor puede ser un poco más complicado que en el sector privado ¿o cómo lo ves? A ver, mi percepción es que sí, que se está quedando atrás, pero también es verdad que hay mucha voluntad por parte de los gobiernos y de los responsables públicos de que se vaya, en España en particular, y en Galicia. Nosotros tenemos varios proyectos de investigación, pero de una investigación muy orientada a resultados útiles, para que precisamente la inteligencia artificial se comience a usar. Bueno, comenzar ya se ha comenzado, entre otras cosas porque muchas veces no somos conscientes de que estamos usando inteligencia artificial en las administraciones públicas o en las empresas. Pero cada vez que uses un buscador, cada vez que uses un traductor, cada vez que uses un sistema de reconocimiento de voz, por ejemplo, el sector de las tecnologías lingüísticas es brutal porque hay como un 25% de las tareas que las personas desarrollamos que tienen que ver con la interacción en lenguaje natural. Eso cada vez se está automatizando más y estamos hablando de un cuarto del tiempo que dedicamos a nuestros trabajos, ¿no? Bueno, entonces, yo te diría que sí que hay un claro interés de las administraciones públicas, desde luego en España, insisto, no conozco otros países con ese detalle, por integrar la inteligencia artificial, pero lógicamente aquí también no nos podemos llegar a engaño. La integración, hay muchas inercias. El ser humano tiene enorme resistencia al cambio. Tiene a veces casi una prevención patológica, o bien porque cree que le va a condicionar su sector de confort dentro del desarrollo profesional, o incluso le puede cuestionar, puede acabar eliminando su propia ocupación o puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, yo diría que eso preocupa a algunas personas, pero en general es más un desconocimiento, falta de formación y, por cierto, falta de buenos productos y servicios que de forma rápida, como ocurre en otros sectores de las tecnologías de la información, se integren sin complicarnos demasiado la vida, ¿no? Pero insisto, muchos de ellos ya se están usando, ¿eh? La traducción automática es fantástica porque el nivel, la calidad de hoy está fuera de duda y se usa constantemente. Por ejemplo, en España, que tenemos 4 lenguas oficiales, ni te quiero contar, ¿no? Vale, muchas gracias. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. A ver, yo voy a detener la... Hola, no sé si me Bueno, lo escucháis. primero, Senén, oye, muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharte. Y que... Hola. ¿Me escuchas? Senén, ¿me escuchas? Senén. A ver. Sí, está conectado, no sé qué ocurre. Sí, está conectado y además con el micrófono abierto, con lo cual no sé qué es lo que le pasa. A ver. A ver. Pues no lo sé. Bueno, pues si me escucha, que de luego yo a él no le escucho, simplemente que lo que quería era agradecerle, como siempre, una vez más por su excelente visión, ¿no? Por habernos trasladado una visión, yo creo que muy, muy entendible y digamos, con los puntos de verdad que ahora forman el debate de estas cosas expresados de forma muy clara, ¿no? Entonces, bueno, despedimos a... Mira, Selene me llama, perdonad, que me llama por el teléfono. Sí, perfecto. No, para nada, para nada. Ya te estoy dando las gracias aunque tú no me escuches, ¿de acuerdo?
Muy bien, oye, muchísimas gracias, ¿eh? Venga, un placer, hasta luego, gracias. Bueno, se ha cortado y tal. Oye, vamos con lo nuestro, que vamos ya con mucho retraso. Voy a hacer lo siguiente, yo voy a detener la grabación, os voy a dejar descansar un poco, si os parece 10 minutos, y a -10 pasamos al segundo tema, ¿de acuerdo? Que es el que tengo que contaros yo en el tema 2.1. ¿Me estáis escuchando? Sí, muchísimas gracias, entendido. Pero no os desconectéis, ¿eh? Bueno, luego podéis Muy bien, conectar, sino simplemente lo que van a hacer es una parada, vamos a decir, de esto. Yo desconozco, vamos, voy a detener un poco la grabación, pero luego reinicio y a -10 en punto que arrancamos, ¿de acuerdo? de acuerdo. Venga, hasta ahora.